Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Duniborkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Kitty, ¿cómo estás? Después de un tiempo nos volvemos a juntar. Sí, Gaby, espero que hayas pasado unas bonitas vacaciones y yo también. Yo también las he pasado bonitas. Así todo, a pesar del tiempo que hay entre un episodio y el anterior, no hay muchas normas, o por no decir no hay normas que hayan, digamos, modificado el régimen de impuesto a la renta, IGB, no hemos identificado normas materiales como para comentar en el podcast. Lo que sí hay, lo que sí hemos visto publicado han sido informes de SUNAT, casaciones. Tenemos ahí mapeadas algunas resoluciones del Tribunal Fiscal que iremos comentando en episodios específicos. Sí, Gaby, tienes toda la razón. No se han publicado leyes ni reglamentos. Bueno, estamos esperando el reglamento del sujeto sin capacidad operativa, estamos esperando el reglamento de la ley de apuestas a distancia deportivas y no deportivas. Pues ya ha pasado bastante tiempo, se le ha excedido el plazo al Poder Ejecutivo para publicarlas, pero bueno, estaremos atentos. Lo que sí se ha publicado, David, ha sido el marco macroeconómico multianual del año 2024. Se publicó este 29 de agosto pasado. Este documento es uno que aprueba el Consejo de Ministros y que señala cuál es el derrotero en materia económica del Perú en los años siguientes, del 2024 al 2027. Este marco macroeconómico multianual contiene un montón de temas económicos, pero en lo que se refiere al tema tributario, Gaby, importante mencionar que señalan que la recaudación de impuestos en el Perú representa alrededor del 75% de los ingresos fiscales, ¿no? Y que la recaudación de impuestos normalmente dependen de factores externos, ¿no? Como las cotizaciones internacionales de los commodities, que afectan a los principales sectores que generan mayores utilidades en el Perú, que principalmente es la minería, ¿no? Otros temas interesantes de este marco macroeconómico, se dice que en los ingresos del gobierno central caerían más o menos en un 6.3% real, y tendríamos una presión tributaria del 15.5%, que es un poquito más alta que la presión tributaria de la época de la pandemia. Pero también hay que tener en cuenta que el 2022 fue un año peculiar, Gaby, porque, como recordarás, por razones políticas el dólar se disparó hasta 4 puntos y muchas empresas que reciben ingresos en dólares decidieron pagar las deudas contingentes que tuvieran con la administración tributaria, pero las siguen discutiendo, ¿no? Claro, y ahora el dólar está más con tendencia a la baja, o por lo menos está bastante más estable, ¿no? Sí vimos el marco macroeconómico que dicho sea de paso, es del 2024-2027. Y claro, rescatando otros comentarios, digamos, tributarios para comentárselos, en lo que es perspectivas tributarias, yo entiendo que con estas proyecciones que tiene este marco macroeconómico es precisamente que luego con eso se elabora el presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, ¿no? Correcto, y también señala aquellas medidas que debería tomar el Perú pues, para incrementar la recaudación. Está claro que se nos vienen años difíciles con el fenómeno del Niño, y se va a necesitar dinero para la asistencia social, ¿no? Y bueno, pues establece qué medidas se deberían tomar. Y entre esas medidas, algo importante que se señala expresamente y que es bueno que los contribuyentes y sus asesores tengan en cuenta, es que se va a continuar, digamos, se va a seguir enfocando la lucha contra mecanismos que permiten la evasión y ilusión de pago de tributos, ¿no? Sí, Gaby, desde el 2017 el Perú ha adoptado una clara afrenta contra la ilusión y la evasión. Tenemos por venir, como te decía, la norma del sujeto sin capacidad operativa, el reglamento, y también el reglamento del perfilamiento de contribuyentes, ¿no? Que también va a generar
un efecto en medios de pago, se nos va a categorizar en función a nuestras calidades como contribuyentes, ¿no? Eso en general es lo que dice este marco macroeconómico. Es un documento bastante interesante de leerlo. ¿Cómo se accede a ese documento? Se publicó en El Peruano en el 29 de agosto. Si uno ingresa a normas legales del día 29 de agosto, ha sido publicado mediante decreto supremo por el Ministerio de Economía y Finanzas. También esta semana queríamos comentar varias casaciones, mejor dicho, mencionar que se han publicado en El Peruano diversas casaciones en materia tributaria y aduanera, por nombrar algunas. Hay una casación sobre el cálculo de la prorrata en el caso de empresas bancarias y financieras. Hay otra sobre el crédito tributario por reinversión en educación. Hay una, Gaby, de casa habitación, que las vamos a ir comentando próximamente. ¿De la definición de casa habitación? No, respecto de un elemento que pasa cuando eres copropietario. Ah, interesante. Interesante, un tema bien interesante. Y finalmente también hay una casación sobre la causalidad de la comisión. Pero una casación que nos había parecido muy interesante es una sobre lo que se puede discutir en fiscalización. Bueno, para eso hemos invitado a un experto, a Álvaro Santillán, gerente de litigios en PwC Perú. Hola Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Gaby? Hola, Kitty. Hola, Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, encantadísima de tenerte aquí. Cuéntanos, esta casación, ¿cuándo salió? ¿Qué dice? ¿Qué implica? ¿Cuál es tu apreciación sobre esta casación? Ya, bueno, esta casación es reciente. La fecha de emisión, solo para que quede ahí, que tomado en cuenta, es el 20 de abril del 23. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos conocimiento hace poco, recién de que ya se publicó. La casación es la 3518-2022. Y es importante en general porque más allá de que establece un precedente vinculante, lo cierto, más allá de la conclusión, está el tema de todo el contenido que lleva detrás. Y solo para poner como temas bastante generales, la conclusión a la que lleva la Corte Suprema y por la cual da origen a este precedente vinculante, que lo voy a comentar después, es básicamente que lo que señala es que la presentación de una declaración jurada rectificatoria establecida por un deudor tributario en el marco de un procedimiento de fiscalización o fuera de él produce los mismos efectos jurídicos, donde se manifestará en ese caso la voluntad de dicho deudor. Y en ese caso, ¿cuáles son los fundamentos a los que llevaron básicamente a la Corte Suprema a establecer este precedente vinculante? El primero de ellos es que, de acuerdo a una interpretación del Código Tributario, lo que señala es que la presentación de una declaración jurada rectificatoria presentada dentro o fuera de la fiscalización produce los mismos efectos jurídicos, de conformidad con el Código Tributario. Por lo tanto, y en esos casos, en el escenario en que el deudor tributario durante una fiscalización presente una declaración jurada rectificatoria y tome en cuenta las observaciones emitidas por la SUNAT en el marco de esta fiscalización, va a significar que al mostrar la voluntad de estar, al parecer, en este caso, conforme con lo señalado por la SUNAT, no podría posteriormente, luego de concluir la fiscalización, poner en discusión, mediante un recurso impugnatorio, en este caso la reclamación, cualquier controversia respecto a esas observaciones recogidas en la declaración jurada rectificatoria. Wow, a ver, porque es práctica común, ¿no? Que durante la fiscalización, a medida que se van, digamos, respondiendo las observaciones de la SUNAT, el contribuyente o mantenga firme su posición de cuáles son, digamos, los gastos, por ejemplo, que considera deducible, o que acoja y recoja, digamos las observaciones de SUNAT y antes de que cierre la fiscalización presente una declaración jurada rectificatoria en donde incluya, por ejemplo, como una adicional, valga la redundancia, las observaciones de SUNAT que surgieron en la fiscalización antes de que termine, ¿no? Pero lo que a veces pasa también es que en esas declaraciones rectificatorias puedes agregar una deducción. O sea, ¿qué supone? Que toda la declaración rectificatoria presentada durante el proceso de fiscalización, durante el procedimiento de fiscalización,
ya digamos no es objetable. ¿Qué implica este precedente? Lo que implica básicamente que las resoluciones de determinación solo serán materia de controversia en la medida en que la autodeterminación efectuada por el deudor tributario no coincida con la determinación efectuada por la SUNAT. O sea, si yo rectifico y estoy alineada a la observación que me había hecho SUNAT, por ejemplo, en una respuesta, en un resultado de requerimiento, estoy manifestando, digamos, a estar aceptando esa observación y ya no lo podría cuestionar. Es correcto. Pongamos un ejemplo. Si por ejemplo, durante fiscalización te objetan una deducción de un gasto X, si es que yo durante la fiscalización digo, sí, en verdad, parecería que no tengo la información como para poder sustentarlo, voy a presentar una rectificatoria desconociendo esa deducción que ya me indicó la SUNAT. Luego, posteriormente, ya casi cerrando la fiscalización, o ya justamente al cierre de la fiscalización y sabiendo las conclusiones, el contribuyente puede advertir que efectivamente sí tenía la documentación o los fundamentos por los cuales debió considerar, en ese caso, que la deducción se realizó conforme a ley. Y entonces, si quiere interponer un recurso de reclamación, ya no lo va a poder hacer, porque básicamente lo que se va a tomar como referencia a criterio de la Corte Suprema y a criterio de la Corte Suprema es que ya recogió el reparo o la determinación efectuada por la SUNAT en la declaración jurada rectificatoria. Álvaro, esta casación es un precedente de observancia obligatoria, es decir, que se va a aplicar para todos los casos. ¿Esta casación no violaría el derecho de defensa que tenemos todos los contribuyentes? Al menos yo cuando leí la casación me genera esa sensación, porque muchas veces nosotros los contribuyentes rectificamos por distintos motivos, ¿no? Es decir, a veces rectificamos porque la misma administración tributaria nos convence de rectificar y luego nos damos cuenta que esa rectificación no es correcta. Yo entiendo que la declaración jurada es una declaración en la que buscas la verdad material. Si esa rectificación no muestra la verdad material, ¿no nos estaría limitando nuestro derecho de defensa? Sobre justamente lo que lo que ha emitido la Corte Suprema en este precedente vinculante, en realidad ha originado muchas interpretaciones. Solo para tomar en consideración este criterio, de alguna otra manera también toma como base, no sé si se acuerdan, una resolución del Tribunal Fiscal que fue emitida con carácter de observancia obligatoria, que contenía una conclusión similar a la que está llegando. Y sí, efectivamente, hay opiniones que recogen y hacen un análisis un poco más allá de este precedente vinculante, en lo que se indica que tratar de limitar la posibilidad del contribuyente de poder ir en un procedimiento contencioso, en reclamación en este caso, habría un impedimento, digamos, respecto a esa posibilidad de poder acceder a esa vía solo por el hecho de haber presentado una declaración jurada rectificatoria. Porque como bien indicas, Kitty, de repente hay otros motivos por los cuales se presentaron esta declaración jurada que no necesariamente significan o demuestran la voluntad de un contribuyente. Exacto, es porque en ese momento no tienen los documentos o por tomar una posición conservadora cuando se estaba evaluando, digamos, una consulta SUNAT, una posición similar en otro caso. Entonces la posición conservadora fue no lo tomo por ahora, pero cuando veo que cumplo con, o sea, veo que tengo el derecho, ¿no? No sé si esta distinción de lo que es la naturaleza de una declaración jurada rectificatoria dentro del procedimiento de fiscalización y fuera del procedimiento de fiscalización es algo que nace del Código Tributario. O sea, entiendo que es a nivel jurisprudencial esta distinción que se está haciendo de la naturaleza de una declaración rectificatoria. Ahora hay un tipo dentro de la fiscalización y otro tipo fuera de la fiscalización. Sí, eso es lo que toma como fundamento, digámoslo, parte del fundamento principal que toma en cuenta la Corte Suprema al momento de emitir este precedente vinculante. Okay. A mí me genera muchísimas dudas, ¿no? A mí me genera muchas dudas esta casación porque creo que sí limita el derecho constitucional que tenemos todos a defendernos y también a cambiar de opinión, ¿no? No somos solamente los contribuyentes los que podemos cambiar de opinión, porque la administración tributaria también lo puede hacer, ¿no? Es correcto. Con la facultad que tiene de revisión, ¿no? Entonces, me parece que nos están quitando ciertos derechos y hasta de igualdad, ¿no? Frente a la administración tributaria. Pero bueno, esperemos que en algún momento esta casación se revierta,
o en todo caso se precise en qué casos se debe interpretar cómo lo ha hecho esta sentencia. Muchísimas gracias, Álvaro, por comentarnos esta casación, y esperamos que en los siguientes episodios comentar un poquito más alguna de las otras que hemos visto que tienen temas interesantes, de la casa habitación. Yo no quería dejar de mencionar que hay 2 informes de SUNAT que se han publicado, de hecho, estos últimos días, uno sobre mermas y otra sobre desmedros, ambos regulados en la ley del impuesto a la renta como gastos deducibles, ¿no? En el caso de la merma, lo que concluye la SUNAT en este informe, publicado en agosto, es que la merma que se origina en el proceso de comercialización, en tanto sea inherente a la naturaleza de los bienes finales, será deducible, ¿no?, para fines del impuesto a la renta, en la medida que se cumpla con los requisitos del artículo 21, inciso C del reglamento, que básicamente lo que te dice es dilucidar si es que esta pérdida cuantitativa está necesariamente unida al proceso productivo o a la naturaleza de las existencias, ¿no? Esa es la conclusión a la que arriba la SUNAT en lo que se refiere a las mermas, y en el caso de su informe sobre desmedros, lo que es gastos por desmedros de existencia, ¿no?, lo que señala la SUNAT es que en el supuesto de que la destrucción de existencia se realice en un ejercicio posterior al ejercicio en el que se contabiliza su baja, ¿no?, en cumplimiento de los principios contables, se va a considerar devengado ese gasto en el ejercicio en que se acredite la destrucción, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener la baja contable en un ejercicio, el ejercicio siguiente cumplo con sustentar en los términos que me exige la ley y el reglamento su destrucción, y será en este segundo ejercicio en donde pueda deducir el gasto por desmedro de existencias, ¿no? Además, también concluye que el valor que debe de considerarse como gastos es el costo de adquisición o producción de estas, valuado de acuerdo al método que se haya adoptado, ¿no? Eso, por supuesto, siempre que este acto sea acreditado en la forma, plazo y condiciones que ya de por sí establece el reglamento para sustentar el valor de los desmedros de existencias. Sí, 2 informes de la SUNAT importantes. Recordar que los informes de la SUNAT son válidos para la administración tributaria, no para el Poder Judicial. Como siempre se los hacemos saber, pero creo que son 2 informes muy interesantes y que hay que tenerlos en cuenta, sobre todo para las empresas productivas. Bueno, con eso cerramos el episodio de hoy y nos vemos en un siguiente episodio nuevamente. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. Gracias, Kitty. Gracias a ti, Gaby. Gracias, Álvaro, por acompañarnos una vez más. Chao. Chao.